persona que a través de sus artículos y de sus opiniones crea democracia y crea progreso. Luis García Montero nació en Granada. Es una de las principales figuras de la actual poesía española, autor de más de 25 poemarios. Recibió el premio Adonais por El Jardín Extranjero, el premio Loewe y el premio Nacional de Literatura por Habitaciones Separadas. En el 2003, con La intimidad de la serpiente, obtuvo el Premio Nacional de la Crítica. A lo largo de su vida, Luis García Montero también ha publicado ensayos. Es autor de ediciones críticas de poetas como Federico García Lorca o Rafael Alberti, y tiene en su haber obras de prosa como la novela Impares, Fila 13, escrita junto a Felipe Benítez Reyes, además de haber colaborado en prensa de forma asidua. Yo me he permitido, Luis, ayer lo hablamos, he cogido un texto que no he podido encontrar la referencia, que analiza un poco la obra de Luis, y le dije que lo iba a leer, que me ha encantado. Dice: la poesía de Luis García Montero habita un territorio cercano donde convergen los disfraces de la subjetividad y las preocupaciones colectivas, la indagación en los propios sentimientos y los imperativos del presente, la frágil rutina de los sueños y el rumor de la lluvia en las aceras, dibujada con tintes realistas y tonos verosímiles. La ciudad es el escenario de una ficción a la altura de las personas anónimas que buscan en los versos las sombras de sus vidas. Me parece hermosísimo. Luis, hablando del tema que nos ocupa, en un artículo que nos ha parecido muy interesante cuando estábamos trabajando este tema, entonces María y a mí, hablas de que los sindicatos hacen Estado. Dices que el movimiento sindical español está dando ejemplo de realidad, que los que creemos que esta crisis no es solo económica, sino sobre todo de valores, de lo que hablamos hoy, políticos y sociales, vemos en los sindicatos el único ámbito social que pretende consolidar un Estado. Me gustaría que nos hablaras de cuál es tu visión de la consolidación del Estado y sobre todo del estado de bienestar. Bueno, gracias Alicia por tu presentación y gracias a los compañeros y a las compañeras de las comisiones obreras de Cataluña por invitarme a participar esta mañana en estas sesiones de reflexión. Cuando José María me escribió, y ayer cuando hablaba con Alicia, me plantearon que querían abordar pues algunas de las reflexiones que yo hice en este artículo, donde defendía que los sindicatos están haciendo Estado. Y tomé algunas notas esta mañana en el hotel para intentar ordenar mis reflexiones, que van a ir en una línea muy parecida a lo que plantea en su libro y ha planteado esta mañana Jordi. También la necesidad de cargar de sentido la palabra valor y la palabra libertad. Yo creo en efecto que los sindicatos están haciendo Estado. Y lo digo por lo siguiente: desde que se empezó a plantear la crisis, se veía claramente que había dos tipos de salida. La crisis, como desarrollo del pensamiento neoliberal, es el resultado de una paulatina sustitución del protagonismo de la economía productiva por la economía especulativa, por la economía marcada por los intereses de los mercados financieros. La economía especulativa necesita en su proceso de globalización el debilitamiento de los estados, el debilitamiento de los espacios públicos, el debilitamiento de cualquier tipo de regulación política en favor simplemente de los beneficios económicos y de las teorías
más neoliberales y más salvajes del mercado. Habían dos posibilidades: intentar una salida de la crisis desde dentro de esa lógica, es decir, hay que seguir ahondando en esta inercia para que las empresas tengan más beneficios y por tanto se pueda decir que la economía desde su punto de vista se reactiva, o está la otra posibilidad, el intento de salir en nombre del Estado de esta crisis, es decir, poniéndole leyes, poniéndole límites a la libertad del mercado, defendiéndonos de las consecuencias de la especulación libre, volviendo a apostar por los espacios públicos, regulando las leyes económicas, es decir, llevando la democracia hasta la economía. Bueno, y en este panorama, frente a la actitud de la mayoría de los partidos políticos, sobre todo de los partidos políticos mayoritarios, y en las teorías defendidas por la prensa, las ideas y las discusiones que se han hecho cultura, la única apuesta por una salida de la crisis, consolidando los espacios públicos y consolidando el estado de la democracia social, era la de los sindicatos. Y en ese sentido escribí yo que los sindicatos están haciendo Estado en un momento donde parece que todo el mundo está apostando por la liquidación del Estado. Dicho esto, inmediatamente hay que matizar, porque en realidad yo no creo que el neoliberalismo signifique una liquidación del Estado. El neoliberalismo lo que quiere es utilizar el poder del Estado, que es mucho, en servicio de sus propios intereses. Y es esto lo que está en debate. Vivimos en una crisis grave, y no es simplemente una crisis económica, me parece que es una crisis política y una crisis de valores. Hay que tenerlo en cuenta porque el Estado está funcionando al servicio de esta crisis de valores, al servicio de la puesta en duda de la palabra comunidad, de la palabra público, de la palabra solidaridad. Resumo de la mejor manera posible, dando algunos datos que tenemos sobre la mesa en los informes económicos más sólidos. En este año de 2010, de reformas, de leyes que degradan la dignidad del trabajo, de leyes que ponen en duda la solidaridad con los pensionistas, en esta época de congelación de salarios, de recorte de salarios de los funcionarios. En el año 2010, pues bueno, las empresas del IBEX 35 en España han ganado 50.000 millones de euros, es decir, un 20% más de lo que ganaron en el 2009. Los altos directivos españoles, los responsables de las empresas del IBEX 35, son los mejor pagados de la Comunidad Europea. Los 584 consejeros tienen un sueldo medio de 1 millón de euros al año. Es decir, el sueldo de cada uno de estos ejecutivos reúne el sueldo de 113 trabajadores, poniéndonos en el sueldo medio de los trabajadores. Y recordemos que en el Estado español el 60% de los trabajadores es ya mileurista. En este año de 2010 la Telefónica ha ganado más de 10.000 millones de euros, tiene más de 10.000 millones de euros de beneficio, es decir, un 31% más que en el 2009. Y no siente vergüenza ninguna a anunciar anunciar que va a provocar despidos masivos próximamente, y una parte importante de la factura de esos despidos masivos pues tendremos que pagarla todos con el dinero de
Por resumir, entre 1995 y 2005, el salario medio de los españoles ha bajado más de un 4%. Más o menos en esa misma época los beneficios empresariales han crecido un 73%. Con todo esto quiero decir que no se trata de liquidar el Estado. Estamos asistiendo a una toma del Estado y del poder del Estado por una ideología al servicio de los grandes empresarios, porque ya no es de la pequeña y mediana empresa, sino de los grandes empresarios, donde sus beneficios han crecido más de un 73%, y por eso digo que más que liquidar al Estado es poner a trabajar al Estado en su beneficio. Y tengamos en cuenta que el 80% de las empresas de ese IBEX 35 trabaja con paraísos fiscales. Que si ganaran mucho todavía y fueran legales, podríamos, con los impuestos que pagaran, beneficiarnos todos, pero el 80% de esas empresas trabajan hoy en paraísos fiscales. O sea que no falta Estado, sino que nos sobra un Estado que esté al servicio de los grandes empresarios. Y es en ese sentido en el que yo afirmaba que hoy por hoy, como última barrera de un Estado democrático, de una democratización social de la economía, estaban haciendo Estado los sindicatos. Para mí hablar de valores tiene mucha importancia en la medida es que discutimos mucho sobre la libertad del mercado, sobre el capitalismo, sobre el sistema, pero yo creo que habría que llevar la discusión al interior de las empresas. Quiero decir con esto que se está imponiendo una idea de empresa valorada solo por los beneficios económicos y que está perdiendo importancia el reconocimiento del valor del capital humano dentro de las empresas. ¿Funciona bien una empresa que tiene muchos beneficios económicos o funciona bien una empresa que genera economía democrática en el respeto de su capital humano? No sé si habéis leído el libro que acaba de publicar Iñaki Gabilondo, una editorial de Barcelona, Barril y Barral, que se titula El fin de una época, y que es una reflexión sobre su experiencia como periodista. Él viene a decir que el periodismo está degradado, está por los suelos, porque poco a poco han dejado de mandar en los medios de comunicación los periodistas y los valores del profesional, del trabajador del periodismo, y quien manda es el gerente. Bueno, pues eso es lo que está ocurriendo en la definición del mundo en el que vivimos, de la comunidad europea en la que vivimos, de la España en la que vivimos, de nuestras comunidades. Está ocurriendo eso. Más que alguien que defienda los valores del ciudadano y los valores de los trabajadores, los que mandan son los gerentes. Y esos gerentes están al servicio de las grandes empresas. Y en ese sentido, defender hoy la moral del sindicalismo es oponerse a la degradación del Estado y de la convivencia cívica en nombre de la democracia. La dignificación del trabajo siempre ha tenido un valor regeneracionista en la cultura española. Yo, como catedrático de literatura española en la Universidad de Granada, he tenido que explicar muchas veces la crisis que se produjo en torno a la Restauración, cuando después del fracaso de la Primera República se creó una falsa democracia fundada en el turno de partidos que representaban los mismos intereses de la España caciquí. Se iban sustituyendo, pero en defensa de los mismos intereses. Eso desembocó en un descrédito absoluto de la política. Lo que se planteó Benito Pérez Galdós cuando puso en marcha sus episodios nacionales fue que se había creado una situación donde la España oficial se había separado de la España real y que iba a inventarse un personaje que viviera desde la realidad, desde la mirada de la gente cotidiana, los acontecimientos que se estaban contando para la España oficial. En esa senda
fue cuando Miguel de Unamuno, en su época socialista, empezó a reivindicar la dignidad del trabajo. Como la política estaba absolutamente desacreditada, escribió una serie de textos para decirle a las familias, desde un punto de vista regeneracionista, si quieren hacer algo por este país, impidan que sus hijos se metan a políticos y conviértalos en buenos trabajadores. Que el buen médico tenga protagonismo en la sociedad, que el que quiera ser ingeniero sea un buen ingeniero, que el que quiera ser un buen mecánico sea un buen mecánico, porque solo consolidando el tejido social volveremos a dignificar nuestra sociedad. Algo muy parecido desde otro punto de vista planteó Juan Ramón Jiménez en una conferencia que preparó en junio de 1936, que se llamaba Política Poética y que defendía un comunismo lírico, una conferencia que después reeditó con el tema de el trabajo gustoso, y defendía la vocación. Y él decía que como poeta, al dedicarse a hacer buenos poemas, no hacía otra cosa que el mecánico, que se tomaba en serio su trabajo, intentaba arreglar bien los motores, que el campesino, que cultivaba bien su huerto, que el regador, que mantenía bien los jardines, preocupándose por dar siempre a la tierra el agua que necesitaba. Y defendía, en ese sentido, el trabajo como un lugar de crecimiento interior del ser humano y como un espacio que no significaba solamente el ganar un sustento, sino a través de una justicia laboral, un espacio de dignificación de la vida cotidiana y del tratamiento del trabajador. Y él se planteaba en esa conferencia como trabajador de la poesía. A mí este punto de vista me parece hoy muy importante, y me parece muy importante porque yo creo que el trabajo es el primer espacio de socialización del ciudadano y el primer espacio de compromiso del ciudadano. Cuando el ciudadano entra en sociedad es cuando realmente se convierte en un trabajador, desde el punto de vista del compromiso. ¿Se acuerdan ustedes del famoso poema de Antonio Machado, A mi trabajo acudo, con mi dinero pago, el retrato de Campos de Castilla, 1907, a mi trabajo acudo, con mi dinero pago el traje que me cubre? Bueno, yo el poema lo he repetido mucho últimamente, primero pensando en Camps. Con mi dinero pago el traje que me cubre, porque eso tenía una dimensión cívica fundamental. Antonio Machado no fue un buen estudiante, fue un buen alumno de la Institución Libre de Enseñanza, tardó mucho en acabar sus estudios y encontró su primer trabajo a los 32 años como profesor de francés. Al mes de conseguir su trabajo en el Instituto de Soria, escribió ese poema, A mi trabajo acudo, con mi dinero pago, como reivindicación de su conciencia cívica y su conciencia de trabajador como primer compromiso, como primer territorio de socialización. En ese sentido, la dignificación del espacio laboral es la dignificación del sentimiento cívico. Creo que vivimos un momento en el que falta un pensamiento político claro y un espacio político claro a la izquierda. Creo que se vive un momento de debilidad en las formaciones políticas de izquierda y que es fruto también de la debilidad del pensamiento político a la izquierda. Y esto es un problema doble de ida y vuelta, porque muchas de las facturas que está pagando el sindicato a la hora de defender el Estado, en esa defensa a la que aludía antes, y a la hora de oponerse a las políticas neoliberales, se debe a que no hay un pensamiento político fuerte que sea capaz de enfrentarse al enemigo, y se debe a que un Parlamento puede casi por mayoría absoluta, excepto 2 o 3
pues aprobar una serie de reformas claramente agresivas. La ausencia de ese pensamiento político hace que primero toda la derecha en bloque arremeta contra la última barrera que tiene, que es la del sindicalismo, y por otra parte hace que la izquierda le exija a los sindicatos más de lo que los sindicatos pueden hacer, haciéndolos responsables de sus propias carencias, porque sería esa izquierda política la que debería tener la fuerza suficiente para dar la batalla en el Parlamento. En ese sentido, me parece que la generación de un meditado proyecto de valores, de una meditada reivindicación de los valores, debe estar en la base de lo que a mí me gusta llamar como una nueva formalización del pensamiento republicano. Una formulación del pensamiento republicano que pueda plantearse lo que hay de verdad en el debate de esta crisis económica que estamos viviendo y que, como ya sabemos todos, no es solo una crisis económica, sino que es una crisis de valores, una crisis política, y donde va a haber que plantearse de nuevo palabras como las que esta mañana se han pronunciado aquí, palabras como solidaridad, palabras como comunidad, palabras como dignidad. Y es muy importante planteárselas, porque debajo de todo eso lo que hay es una definición social de la palabra libertad. Nos hemos acostumbrado, por la inercia del pensamiento neoliberal, a identificar la libertad con los intereses individuales. Y la libertad en la modernidad salió en torno a una metáfora, el contrato social, que es una metáfora, el contrato que firman los ciudadanos para convivir. Y desde su formulación tuvo una dimensión social que se está olvidando por completo. Volver a recuperar la dimensión social de la libertad es plantearse los valores, es reivindicar la palabra comunidad y es reivindicar la palabra solidaridad. Cuando hablamos de solidaridad, creo que es muy importante llevar de nuevo esa palabra a su significado original, que tiene que ver con la capacidad de tener compromisos colectivos y que tiene que ver con ilusiones colectivas, porque una parte de lo que hoy la sociedad está aceptando como solidaridad tiene mucho más que ver con la caridad que con el sentido original de la solidaridad. Se está recuperando la idea de la caridad por amor de San Agustín y se está olvidando la solidaridad como proyecto de gente que se siente unida en un discurso social conjunto, en unas ilusiones colectivas. Y para mí formular ese nuevo pensamiento político, ese pensamiento republicano, tiene que ver con esa definición de la solidaridad en cuanto a ilusión colectiva y en cuanto a compromiso con los demás. La definición individual como un compromiso con los demás. La definición de la libertad en su dimensión social significa que la libertad no es reivindicar solo los derechos individuales, sino asegurarse de que existan marcos públicos, espacios públicos regulados por la ley que permitan un verdadero desarrollo de los derechos individuales. De eso estamos discutiendo cuando nos planteamos la importancia de los valores y cuando intentamos reivindicar la conciencia política como un protagonista sobre la meditación que exige la crisis. Si os dais cuenta, la reivindicación de este pensamiento democrático es algo que pueden hacer los espacios que están más criticados en los medios de comunicación. Yo estoy hablando últimamente de algo que llamo así como una mansedumbre furiosa, porque oigo en las barras de los bares, oigo en las tertulias de la radio, oigo las cosas que dicen los taxistas cuando me subo en un taxi y todo el mundo está indignado, todo el mundo está furioso,
pero es una furia mansa porque no se resuelve en una crítica a los poderes, sino que se resuelve en una crítica a aquellos que deberían ser sus aliados para salir de la situación. La política está degradadísima, nadie cree en los políticos, los sindicatos sufren un ataque sistemático y los intelectuales, sobre todo los comprometidos, son despreciados, están criticados, se dice que están a favor del pesebre, etcétera, etcétera, etcétera. Eso tiene, y al hablar de los valores es importante tenerlo en cuenta, tiene un calado profundo. No es simplemente que el PP esté orquestando una campaña de desprestigio para los intelectuales que apoyan o al Partido Socialista, los famosos de la ceja, o que apoyamos otras opciones políticas. Hay algo más, es que estamos viviendo en una sociedad que poco a poco ha ido sustituyendo la idea de cultura como conocimiento, como crecimiento humano, como convivencia, por primero la idea de espectáculo y después la idea de entretenimiento. Y la gente ha identificado al intelectual con alguien que pertenece al ámbito del entretenimiento. Por eso hoy se confunde a un intelectual y se le critica con, por ejemplo, este personaje de la telebasura que es Belén Esteban, me parece. Yo antes hablaba de Iñaki Gabilondo y del libro Iñaki Gabilondo. Fue muy significativo que cuando el grupo Prisa vendió CNN Plus a Telecinco, es decir, a Berlusconi, los telediarios, los informativos de Iñaki Gabilondo fueran sustituidos por una emisión 24 horas del programa Gran Hermano. Y esa conversión del pensamiento ante la sociedad en farsa, es decir, de una definición de tradición ilustrada del concepto de intelectual en un ámbito de entretenimiento y cada vez más degradado, es lo que está facilitando el desprestigio de la conciencia crítica y del compromiso de los intelectuales. Finalmente, yo decía que los sindicatos están haciendo Estado porque en el debate que nos estamos ahora planteando con la democracia, debemos de reconocer que se trata de una palabra más hueca cada día y hay que defenderla desde todos los puntos de vista. Me gustó mucho que el libro de Jordi terminara con una reflexión a Albert Camus, un texto que me parece que está sacado de El hombre rebelde. La izquierda debe aprender varias cosas. En primer lugar, los valores son importantes porque no podemos volver a caer en las trampas que ya denunció en ese libro Albert Camus. El fin no justifica los medios. El deseo de una sociedad perfecta futura no justifica ningún tipo de opción que signifique desprendernos de nuestros propios valores en el presente. Me gusta mucho el final de un poema que Stushenko le dedicó al Che Guevara, que acababa diciendo: siempre a la izquierda, muchachos, siempre a la izquierda, pero nunca más a la izquierda de vuestro corazón. Y ahí tiene que ver mi reivindicación del sentimiento, porque los sentimientos son los que encarnan en un ser humano una serie de valores a los que no se puede renunciar por ninguna promesa de tipo político. Y significa la base también de la solidaridad, del compadecerse, de ponerse en el lugar del otro y de estar con el otro a la hora del trabajo. Por eso me parece importante defender la palabra democracia desde el punto de vista de no caer en los mismos errores que nos han llevado a que los mejores sueños hayan desembocado en dictaduras y en pensamientos totalitarios. Pero por otra parte, la palabra democracia significa la reivindicación de la soberanía civil, que el ser humano, que el ciudadano, el ser humano convertido en ciudadano, en miembro de una sociedad, sea dueño de su propio destino. Y desde este punto de vista, el mayor peligro que actualmente vive la democracia no es que exista en tal país latinoamericano un dictador, no es un fundamentalismo que pueda surgir en cualquier sitio. El mayor peligro contra la democracia está siendo el desarrollo desmesurado
del poder de los mercados financieros, que Tony Judt, el politólogo, el historiador que con más fuerza criticó desde el pensamiento social a los países del este, en sus dos últimos libros, Algo va mal y El refugio de la memoria, Tony Judt ha dicho que el pensamiento neoliberal impuesto por los mercados financieros es una nueva forma de totalitarismo y está provocando una sociedad sin soberanía civil, donde los políticos son, más que representantes de los ciudadanos ante los poderes reales, representantes de los poderes reales ante los ciudadanos para decir: estos derechos los pierden ustedes, hay que hacer estos sacrificios, ¿en nombre de qué? Pues de ese aumento del 30% de beneficios de Telefónica entre el 2009 y el 2010, o ese aumento del 20% de los beneficios del IBEX 35. Defender la democracia, formular un nuevo pensamiento político, significa tomar conciencia de que estamos perdiendo la soberanía civil. Y esa reformulación de la palabra democracia significa volver a sentirnos con el derecho a lo que un pensador como Fernando de los Ríos formuló en el año 1931. Para que el ser humano sea libre, la economía debe estar encadenada. Es decir, debemos atrevernos a ir frontalmente en contra de la ideología neoliberal para exigir una regulación, una democratización de la economía. Sin olvidar, por supuesto, que en la palabra democracia están también todos esos valores que son el patrimonio de la izquierda y a los que no se puede renunciar en nombre de ninguna idea de pureza que justifique cualquier tentación totalitarista. A eso me refería cuando escribí que los sindicatos hacen Estado. Y creo que ese es uno de los compromisos que tenemos en el mundo intelectual y en el mundo sindical. Muchas gracias. Se incorpora Joan Carles y aunque por la mayoría de nosotros es de sobra conocido, tengo aquí un poco de tu biografía. Joan Carles Gallego es licenciado en Ciencias Económicas y profesor catedrático del Instituto de Enseñanza Secundaria y Formación Profesional. Ha sido secretario general de la Federación de Enseñanza y ha pasado por diferentes responsabilidades sindicales, confederales. A partir de diciembre del año 2008 es el secretario general de las Comisiones Obreras Nacionales de Cataluña. Siguiendo con el tema del seminario, Joan Carles, valores en tiempos de crisis, te queríamos plantear, hablando de la dimensión social del trabajo vamos a hablar de las personas sin trabajo, más afectadas por la crisis, sin entrar en datos sobre la tasa de desempleo. La persona que no tiene empleo se siente aislada, siente que pierde su conexión, parte de su vinculación social. Hablábamos aquí del valor de la dimensión social del trabajo. Me gustaría hablar del papel del sindicato, la respuesta que da a la persona, al individuo que está sin empleo. Una mica difícil. Primer, perdoneu que hagi arribat tard i no hagi pogut escoltar el Lluís ni abans la primera taula que heu fet. Estàvem presentant la
manifestació del 1 de maig, que avui fem la reunió conjunta per convocar-vos el 1 de maig a la manifestació, que serà important, no? Però bé, fet ja la presentació de la manifestació, a veure si entra una miqueta amb el que planteja l'Alícia, no? El paper del sindicat davant de les persones sense treball. Jo crec que l'entrada del llibre és oportú des del punt de vista de posar el paper de l'ètica i els valors del sindicalisme com un element referencial important per a la nostra treball, per a la nostra actuació, per a la nostra fites. Nosaltres no tenim només reivindicacions materials en relació a la posició de la persona en el treball, sinó que les fem en funció de determinats valors, determinades fites, determinada ètica de societat, però també de comportament personal i individual. Crec que això d'entrada és important que també ho assumim. Els sindicalistes també som subjectes de transmissió de valors, d'ètica, i ho hem de demostrar-ho en el nostre dia a dia. Nosaltres, quan parlem de treball, evidentment el sindicat neix, diguéssim, en un moment on el treball és un factor de socialització, no és només un factor d'humanitat. El treball és un factor d'humanitat per definició. A les societats primitives hi havia treball, que era la necessitat de satisfer les teves necessitats vitals des de l'actuació, des del treball quotidià, des de la recol·lecció, des de la producció. Però en la societat industrial, evidentment, això canvia. Aquesta satisfacció de les teves necessitats vitals es fa a través del treball organitzat, socialitzat, i és a través del treball on et socialitzes com a persona, on obtens la capacitat de satisfer les teves necessitats, no de manera directa, sinó de manera indirecta a partir de la monetarització, d'alguna manera, de la teva activitat humana. El treball es converteix en el factor principal de socialització en una societat industrial o postindustrial o preindustrial, però en aquestes societats que vivim és el factor de socialització. Una persona sense treball té dificultats per obtenir la satisfacció a totes les seves necessitats vitals històricament determinades. Un podria aïllar-se d'aquesta societat i difícilment podria fer tots els processos que li permetessin viure. Podria viure, però possiblement no podria viure en societat. Per tant, si es vol viure en societat avui, el treball és l'element fonamental. Per això justifica l'existència del sindicat, és a partir d'aquest treball com a factor de socialització d'àmbits on les persones conviuen per satisfer de manera col·lectiva i organitzada aquestes accions que s'agrupen de manera voluntària i creen aquelles organitzacions que intenten regular això, que intenten que això també sigui una font de drets i no simplement un element de conflicte permanent. Hi ha el paper, diguéssim, dels sindicats, però els sindicats obeeixen una resposta en aquests que estan socialitzats a través del treball. Però clar, amb el temps som conscients que pot haver-hi gent, i jo crec que per avui som conscients que en aquestes societats industrialitzades la manca de treball vol dir que pot haver-hi persones que aquest element de socialització no el tenen. I això fa que nosaltres, com a sindicat, transcendim a l'hora de situar les nostres propostes, les nostres reivindicacions, transcendim de l'àmbit de l'organització del treball i situem també en l'àmbit de l'organització social, intentant que aquests elements de socialització de les persones que no els obtenen en el treball directe els hagin d'obtenir des del punt de vista de la resposta de la societat a les seves necessitats vitals mentre hi ha els processos d'incorporació al treball, que és el debat aquest entre el model d'estat del benestar com a garantia, com a xarxa de garanties de dret de ciutadania que també permeti que aquelles persones que en uns moments determinats no disposin d'aquest fet de socialització que és el treball puguin garantir la seva vida en societat. I en aquest equilibri nosaltres ens anem. Som conscients, però, que en aquest últim aquestes coses canvien molt i la ideologia dominant en aquests moments, el neoliberalisme en definitiva, aposta per trencar bona part d'aquestes lògiques de la pròpia societat industrial. I si nosaltres parlàvem que el treball és un element de socialització, quan parlem de socialització vol dir algo col·lectiu, algo que interrelaciona les persones, que fa que tothom sigui interdependent un dels altres i fa que el sindicat aquí jugui un paper també com a organització col·lectiva i d'ocupació d'interessos col·lectius, el neoliberalisme apunta cap a una ideologia, uns valors que aposten per anar alimentant cada cop
cop més els elements individualistes, com que sigui la persona que individualment s'hagi de donar resposta a les seves necessitats. Difícilment això respon a com és la societat real, perquè la persona individualment difícilment podrà mai explicar les seves necessitats, però sí respon a com es pot organitzar aquesta societat des d'uns valors determinats. És el que estem veient, o totes les contradiccions que estem veient en aquest últim període. La necessitat de fer-nos a tots i totes molta por en relació al futur, a les incerteses, la situació econòmica és molt dolenta, pots perdre l'ocupació, no hi ha res a fer, no hi ha alternatives, això s'esfondra, fa que les persones es resignin, i bueno, tot està malament, millor no fer res, i fa que les persones cadascuna s'hagi de buscar la seva solució individual al seu problema perquè tot està fatal i prefereixo jo solucionar-m'ho que no solucionar-m'ho amb el del costat. Això a vegades ho comenten quan hi ha expedients o quan hi ha conflictes, quan arribes a alguna empresa i diu bueno, és que sobren de 100, és que en sobren 40. Que no m'agrada, veiem si és aquest. Clar, això diguéssim és també com s'està fonamentant aquesta ideologia més de l'individualisme i d'això. Perquè en definitiva el sindicat de sempre ha pensat que ha d'haver-hi un equilibri entre igualtat i llibertat. Si les nostres fites és el ple desenvolupament de les potencialitats de la persona, entenem que la persona ha de viure amb llibertat, ha de ser capaç de lliurement desenvolupar-se plenament. Però nosaltres som dels que pensem que difícilment hi haurà aquest lliure desenvolupament de les persones si no hi ha igualtat. I per això nosaltres sempre hem anat treballant aquest equilibri entre igualtat i llibertat. Per contra, la ideologia neoliberal en aquest moment el que planteja és que aquesta equació no existeix, el que existeix és l'individu i com que el que existeix és l'individu, l'única resposta que té l'individu és la llibertat. No s'ha de parlar d'igualtat, sinó s'ha de parlar només de llibertat des del punt de vista de la individualització. I això fa que en aquests moments organitzacions col·lectives que volen agrupar de manera col·lectiva a les persones a partir de tenir com a referent la igualtat, que és la garantia de llibertat, siguem qüestionades ell. És el que ens passa en bona part en el sindicat. Per tant, nosaltres en aquests moments crec que hem de continuar reforçant el valor del treball com a element de socialització, com a element on les persones són capaces de satisfer col·lectivament les seves necessitats en societat i fer-ho des de la garantia de drets. I una miqueta el sindicat ha de jugar aquest paper, però hem de fer-ho també des del benentès que la societat aquesta, el propi dinamisme de la societat, fa que les persones puguin entrar i sortir al mercat de treball i puguin caure en determinaments en situacions d'atur, en situacions de no treball. I per tant hem de tenir una organització social, una organització de la convivència social que garanteixi també que aquestes persones que no tenen treball, el seu element de socialització el garanteixi la societat i, per tant, un model d'estat del benestar que doni les xarxes suficients perquè la persona al marge de tingui o no tingui treball pugui disposar dels elements de socialització necessaris, educació, salut, etc. I a partir d'aquesta reflexió, el sindicat comencem també a pensar en propostes alternatives com pot ser la renda garantida de ciutadania o la renda bàsica, aquells elements que fan que les persones puguin disposar de la seva capacitat de vida en societat al marge de la seva posició concreta en un determinat en relació al treball. Són reflexions així a la pluma en relació a aquest tema. Crec que de totes maneres, quan llegiu en el llibre el capítol hi ha un capítol dels valors en relació al treball i situa bona part d'aquelles qüestions que sempre hem plantejat, si el treball dignifica, si el treball realitza, evidentment el treball dignifica o realitza, depèn a qui li preguntes, no? Hi ha treballs que dignifiquen, depèn. El treball és un instrument que tens tu per viure en la societat, però el treball en si, l'execució mecànica de determinada activitat durant aquestes hores, possiblement no dignifiqui. Possiblement permet garantir-te la subsistència necessària per viure, però això no vol dir que nosaltres entenguem que és allà on ocupes bona part del teu treball i que això s'ha de fer en drets, en garanties, anticipació, etc. i aquestes qüestions. En qualsevol cas, el problema que tenim avui és com les nostres idees i els valors que nosaltres volem transmetre, aquest equilibri entre llibertat i igualtat, o que la igualtat és la base de la llibertat, les fem avançar en una societat on entenem que les idees dominants en aquests moments estan en un altre nivell que volen reforçar els elements de l'individualisme
mutualisme i individualisme en el mercat de treball, ja ho sabem, que si la reforma, tot el debat que hi ha la relació col·lectiva, en definitiva el que vol d'això, és unes relacions individu-empresari, individu-empresari, uno a uno, i sabem quina és la idea d'això. Però això passa també, diguéssim, amb la vida social. Vull dir, quan es parla de retallades socials o quan es parla de posar en qüestió els serveis públics no és només un problema pressupostari, que pot haver-hi, però pressupostari és una reforma estructural que volen fer en la qual cada persona se satisfagui el seu dret educatiu, el seu dret a la salut, el seu dret en funció de la seva posició de riquesa relativa en aquesta societat. Que s'ho compri en el mercat dels béns privats que fins ara nosaltres els estaven construïts com a públics perquè teníem altres objectius que l'educació o la salut. Per tant, aquí està el rerefons del que està passant d'una manera o altra amb el que està dient. Bàsicament ens expliquen que és que tenen molts problemes pressupostaris i han d'ajustar els números, però clar, si tinguessin que ajustar els números només seria una altra cosa, però no és que vulguin ajustar els números, volen anar a un model de societat diferent on cadascú sigui capaç de solucionar-se el seu problema. I això tampoc per nosaltres és la lògica que entenem nosaltres, perquè les dues lògiques són les que no podem compartir, ni la individualització en el mercat de treball, perquè sabem els problemes que comporta, ja no sé què dignifica o no, sinó des d'aquest element de socialització, de llibertat a la feina, però també tampoc podem compartir el plantejament que s'està fent de desmuntar aquest model d'estat de benestar, aquest model de garanties mínimes perquè la persona pugui viure en societat amb independència del punt o la posició que ocupi en un moment determinat